Buenas tardes, estimado público de PrensaLibre.com. Estamos en el programa Diálogo Libre, que por cierto, este es el último programa del año. Antes de presentar a nuestros invitados y de plantearles el tema que vamos a discutir hoy, que es muy interesante y se nos hará muy corto el tiempo, los invitamos a que vean este video introductorio. El 2015 quedará marcado en la historia de Guatemala como el año en que los guatemaltecos salieron a las calles a manifestar pacíficamente su rechazo a la corrupción, lo cual derivó en la renuncia y posterior encarcelamiento del hasta hace 3 meses presidente de la República, Otto Pérez Molina, y la entonces vicepresidenta Roxana Valdetti. La chispa que encendió la indignación de los guatemaltecos fueron la salida a la luz de estructuras criminales incrustadas dentro de instituciones públicas como la Superintendencia de Administración Tributaria y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en casos que fueron denominados como La Línea e Ixpisa respectivamente. Los golpes a estas estructuras delictivas fueron propinados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, quienes ganaron simpatía en la población guatemalteca. Luego de 20 semanas de protestas y repudio a las máximas autoridades del país y de la caída de los gobernantes de turno, Alejandro Maldonado Aguirre y Alfonso Fuentes Soria fueron electos como nuevo presidente y vicepresidente de la República para concluir el mandato de Pérez y Valdetti. En septiembre se celebraron las elecciones generales, en las que Jimmy Morales y Sandra Torres lograron pasar a la segunda vuelta electoral que se realizó en octubre y en la que el Tribunal Supremo Electoral dio como ganador de la presidencia de la República a Jimmy Morales, quien asumirá el próximo mes de enero de 2016. Así es, el tema de hoy es para hacer un resumen, discutir de lo sucedido este año histórico 2015. Para eso contamos con la presencia de la licenciada Heidi de Mata. Ella es profesora de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos. Así también nos acompaña el analista económico independiente Erasmo Velázquez. Para comenzar, vamos a hablar un poco de las generalidades. Primero, las generalidades políticas. Licenciada de Mata, este año histórico, ¿cómo lo definiría usted desde la perspectiva política? Estamos hablando de los casos de corrupción, el cambio de gobierno, se juntaron las elecciones generales. ¿Cómo definiría este año 2015? Sí, yo lo defino como una crisis institucional profunda. Precisamente el Estado de Guatemala ha sido cooptado por estructuras criminales, en donde prevalece fundamentalmente la corrupción y estamos en proceso de investigación. Ojalá se haga efectivo y cese la impunidad. Realmente ha sido una crisis institucional acompañada, respaldada desde luego por una participación cívica ciudadana que demanda calidad en la administración de la cuestión pública. Licenciado Velázquez, ahora un poco de la perspectiva económica. Bueno, se supone que todo, de por sí había una crisis de que nunca se llegaba a la meta de recaudación. ¿Usted considera que todas estas capturas, de repente paralización que hubo del gobierno afectó la perspectiva económica en el país? ¿Qué nos puede hablar de esto que ha sucedido en el 2015 desde el punto de vista económico? Ok, desde la perspectiva económica, el año electoral político que vivimos, que fue atípico, no tuvo mayor influencia. Los agentes económicos seguían con sus planes de trabajo, con sus metas de trabajo. Resultado de ello, recientemente, y tomando y considerando como válidos los indicadores que da el Banco de Guatemala, pues la economía, según ellos, cierra con un crecimiento del 4%. Aunque se ajuste entre un 3.5 a un 3.8%, nos demuestra que lo sucedido en este año, como dije, electoral atípico, no tuvo ninguna influencia negativa. Para el caso del gobierno, como un agente económico dentro de la actividad económica y social del país, sí efectivamente hubo un impacto negativo, que es la falta de los ingresos tributarios derivado no solamente de lo que sucedió con la estructura criminal organizada para defraudar al fisco, para robarse el dinero de los guatemaltecos, sino que adicionalmente de aquellos agentes económicos que siguen en el proceso de contrabando
defraudación, evasión y elusión fiscal, que también le roban esos dineros del pueblo, pues, o se los quedan. En todo caso, cuando hablamos de quienes no trasladan el total del IVA que tienen que trasladar a las arcas del Estado, independientemente del uso que el gobierno como representante del Estado le haya dado. Allí miraría yo el primer efecto negativo, que no es precisamente para el gobierno, sino que se traslada al campo social. ¿Y cómo se traslada al campo social? Tenemos la crisis en educación, tenemos la crisis en salud, problema de vivienda, y podemos seguir con un elemento adicional que es bastante delicado, la carencia de seguridad social. Licenciada de Mata, ¿cómo es considerado el caso La Línea? La Línea fue el primero de varios casos desvelados por la CICIG y el Ministerio Público, pero ¿esto cómo repercutió en la ciudadanía y también en el Estado? Sí, realmente, digamos, es lamentable la falta de credibilidad en quienes ocupan los cargos públicos. Fundamentalmente hay un cuestionamiento para quienes han ejercido el poder político. Nos damos cuenta que son electos por el pueblo de Guatemala, sin embargo, no asumen con seriedad y responsabilidad su mandato constitucional. En ningún momento la Constitución establece que debe o está facultado para tomar recursos del pueblo de Guatemala. Realmente es lamentable la falta de credibilidad, el desprestigio, toda una estructura criminal a un alto nivel. Estas estructuras pues no son nuevas, han existido en el Estado históricamente, se han conformado y han capturado al Estado de Guatemala. Lo significativo es que hoy identificamos en los medios de comunicación, gracias a la participación de los medios, que este nivel de corrupción llegó a esferas de alto nivel político, presidente, vicepresidenta, en donde realmente indigna a la ciudadanía y desde luego contribuye a construir un nivel de conciencia ciudadana en términos de la malversación de fondos. Por un lado, refleja cómo se requiere que el Estado de manera permanente pueda romper con estas estructuras que viven de los recursos del pueblo de Guatemala. Y entonces lo que se evidencia es un abuso de autoridad, ¿verdad?, que debe ser sancionado, y los guatemaltecos pues esperamos que esa impunidad que ha caracterizado al Estado de Guatemala pues permita realmente administrar justicia de manera eficiente y eficaz, y quienes hayan cometido estos abusos de autoridad pues sean juzgados como cualquier ciudadano. Lo importante es demostrar a la ciudadanía del Estado de Guatemala que nadie es superior a la ley. De tal manera que este proceso en La Línea pues rompe estructuras, genera niveles de indignación, de participación, no solo a nivel nacional, sino también un acompañamiento de la comunidad internacional. Es interesante ver el rol que asume la CICIG, conjuntamente el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia. Realmente yo creo que este es un reto para los tres poderes del Estado. No solamente es el Ejecutivo, sino identificar efectivamente cómo a través de las organizaciones políticas, de los partidos políticos, históricamente pues hay tres sectores que han logrado un financiamiento durante el proceso de campaña electoral, y que el caso de Jimmy Morales pues rompe un paradigma en virtud de la coyuntura, ¿verdad?, que se enfrenta a nivel político, pero lo importante es poder darnos la oportunidad de fortalecer las instituciones y de depurar de manera permanente estas estructuras que se han servido históricamente por parte del Estado. Ahí identificamos proveedores del Estado, ¿verdad?, de igual manera sector privado involucrado, y el narcotráfico, el crimen organizado, que también contribuye a tejer toda una estructura de alto nivel político. De tal manera que el llamado a la ciudadanía es a ejercer un control social, esa auditoría. Hoy más que nunca se requiere la participación, nivel de organización,
porque debemos de velar para que estos recursos sean bien administrados, ¿verdad? Son recursos del pueblo que tienen que generar niveles de bienestar. No habíamos registrado un saqueo a este nivel y desde luego pues esto también ha generado todo un proceso de aprendizaje a nivel internacional. Muy bien, vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos siguiendo para discutir el tema de 2015 y toda la crisis institucional. Regresamos. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos en este último programa del año de Diálogo Libre. Estamos discutiendo el resumen del 2015 y todo lo acontecido. Licenciado Erasmo Velázquez, analista económico independiente, nos acompaña. Licenciado Velázquez, así como hablábamos hace un momento de la línea, y pues esto se trataba de una estructura de defraudación aduanera, defraudaba al fisco, al Estado. Pero hablemos ahora del caso Ixpisa, es otro de los casos también descubiertos por la CICIG y el Ministerio Público. Este caso se puede decir que es un ejemplo de cómo la corrupción literalmente toca a la ciudadanía, otra vez en forma directa, casi que sin pasar por el Estado. ¿Qué nos puede decir, qué aprendizaje deja este caso de Ixpisa y para que pues no vuelva a ocurrir nunca más algo como esto? Yo creo que es un caso paradigmático, demuestra efectivamente cómo agentes del sector privado logran podrir una estructura administrativa de servicio social, que es lo delicado. Tenemos ahí, con tal de hacer un buen negocio para el sector privado, que de todas maneras es corrupción, ya no importa la vida de los pacientes que le han cotizado al IX toda su vida como trabajadores del sector privado o del sector público. De tal manera que se premia la astucia, la corruptela, en contra de la vida de los ciudadanos y ciudadanas guatemaltecas. Esto, lógicamente, va a requerir nuevamente de esa auditoría social en las personas que se estén nombrando, no solamente en la Junta Directiva del Seguro Social, sino también la necesidad de la auditoría hacia adentro, que ya en el caso de la compra de medicamentos también, que no está lejos del caso de la Junta Directiva del Seguro Social, profundizar más y precisamente simplificar y transparentar todos los procesos de la adquisición de las medicinas, de los medicamentos, equipo, etcétera. Asimismo, simplificar el proceso para mejorar la atención a los que sostienen el seguro social con la cuota laboral y lógicamente con la cuota patronal. Estaríamos hablando ya que está un poco atrasado, ya se quedó un poco atrás el término de reingeniería, pero vale la pena para darme a entender de que hay necesidad de hacer una reingeniería en esa administración de los recursos del Seguro Social y, ¿por qué no?, para poder atender y mejorar el servicio a los usuarios o dueños finales del Seguro Social, que son los trabajadores, y lógicamente con la cuota patronal, aprobarle a ellos un reglamento de contrataciones que les simplifique, porque también hay necesidad de simplificarles para transparentar la adquisición a nivel
internacional. Los precios que se consigue a través de la Organización Mundial de la Salud, OMS, o la OPS, lógicamente son 40% por debajo de los precios de mercado. Pero hay un problemita ahí, que la OPS solamente puede adquirir determinados bienes, precisamente como está estructurado el comercio internacional, cuando se dan líneas de bienes exclusivas, ¿verdad?, para que las distribuyan en los países. Pero anteriormente, en la década de los 80 y todavía en los 90, el gobierno podía importar directamente. Y yo creo que facilitando el instrumento exclusivo para el Seguro Social en la contratación de todo lo que necesita para prestar ese servicio de seguridad social, sí vale la pena darle la oportunidad nuevamente para que puedan importar directamente, y que como país, quien llegue o el que vaya a tomar las riendas de este país pueda hacer los convenios correspondientes con los países de origen y las empresas precisamente que fabrican eso, ante la situación que está viviendo este país, para tener esa relación directa, y lógicamente se estaría eliminando al intermediario que corrompió, que pudrió la estructura administrativa del Seguro Social, y como consecuencia dándole mayor capacidad de adquisición al Seguro Social, y con ello mayores satisfactores de seguridad social a la población guatemalteca. Licenciada Heidi de Mata, ella es profesora de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos. Si vemos el caso de la línea, pero también el caso Ixpiza y el caso Redes, que es de tráfico de influencias también, no solo ha estado involucrado el exsecretario privado del expresidente Otto Pérez Molina, sino también su yerno, Gustavo Martínez. Es decir, es gente muy cercana al presidente, y los presidentes siempre nombran en esos puestos clave como secretario general y secretario privado a gente de confianza, pero de confianza para ellos. Esto significa que ya no es tan de confianza para la población. ¿Qué debe hacerse? No sé si alguna reforma al servicio civil para elegir a personas más idóneas en estos cargos que son cercanos a la presidencia. Sí, yo creo que en primera instancia hay que tener claridad que el poder no es solamente político. Uno puede ocupar un cargo público producto de elección o haber sido nombrado para ocupar un cargo público. Sin embargo, lo importante es construir el perfil para ocupar ese cargo público. Y el principal perfil es, ante todo, gente honesta, transparente, que tenga experiencia y conocimiento de lo que va a administrar, porque requerimos eficiencia, eficacia en la toma de decisiones, de tal manera que cuando uno analiza la estructura del gobierno, cómo estuvo conformado los diferentes ministerios, uno visualiza que todo fue estratégico, debidamente planificado, precisamente para tejer todas esas estructuras criminales. Y no fue sino gracias a la intervención de la CICIG, de la instancia a nivel internacional, la Embajada de Estados Unidos y el resto de la comunidad internacional, que ejerció presión, dado el abuso, digamos, que se venía registrando en el estado de Guatemala. Y esto nos brinda la oportunidad, ¿verdad? Porque toda crisis pues tiene un efecto, y nosotros los guatemaltecos creo que lo positivo de esta crisis es darnos la oportunidad de fortalecer las instituciones. Por eso insistía en que es necesario romper con estas estructuras, porque estas estructuras no son nuevas, ¿verdad? Han existido históricamente en el estado de Guatemala. Nosotros debemos de fortalecer aquellas instituciones que se encargan de fiscalizar a los funcionarios públicos. Y aquí hago un llamado al Congreso de la República, porque el Congreso de la República precisamente es el encargado de fiscalizar a los funcionarios públicos. Sería interesante ver, por ejemplo, las aprobaciones de leyes en donde se dedique a fiscalizar a funcionario público, de tal manera que podamos restringir esos abusos de autoridad. La Contraloría General de Cuentas, es lamentable la debilidad de estas estructuras, y pues, desde luego, como somos una república, el organismo judicial, ¿verdad?, con sus entes encargados de administrar justicia, que realmente fortalecer el Estado de Derecho, de tal manera que
el espíritu a raíz de esta crisis que se ha generado en el país es cómo construir credibilidad, y creo que es para el nuevo gobernante. Nosotros tenemos claridad de cómo ocupa ese cargo público, todo el proceso de campaña electoral, la importancia de tener un plan de trabajo, tener claridad de cuál es su misión, cuál es su visión, su equipo de trabajo que debe estar permanentemente sujeto a investigaciones para garantizar la eficiencia y eficacia en la administración de estos recursos y la rendición de cuentas, ¿verdad? Porque están nombrados o han sido electos para ocupar estos cargos públicos, pero su obligación es precisamente la rendición de cuentas. De tal manera que aquí hay todo un trabajo, un ejercicio que debemos realizar los diferentes sectores de la sociedad civil para garantizar esa auditoría social, esa fiscalización. Esa sería básicamente la apreciación. Solo antes de ir a la última pausa, para dedicar el último bloque, ahí sí que a lo que viene, y para hablar del presidente transitorio y el presidente electo, solo le quiero hacer una última pregunta antes de este bloque al licenciado Velázquez, y ya lo mencionó la licenciada Heidi de Mata. La CICIG, el Ministerio Público, la ciudadanía protagonistas, pero la Contraloría General de Cuentas, ¿qué pasó? ¿Cómo ve su papel en este año, licenciado Velázquez? Bien, brevemente, perdón. Claro, bueno, la Contraloría General de Cuentas, en concreto, no venía cumpliendo con el mandato constitucional. El artículo 236 de la Constitución es claro y preciso de las funciones que debe de realizar la Contraloría de Cuentas. Por ejemplo, ellos debieron de haber estado presentes y deben de estar presentes en las aduanas, porque el artículo 236 de la Constitución establece claramente que debe fiscalizar todos los ingresos. Por lo tanto, ahí la Contraloría de Cuentas tenía descuidado totalmente todo el proceso aduanero en la recaudación tributaria. Adicionalmente, es difícil exigir más allá cuando el Contralor de Cuentas es producto de un sistema político podrido. Recordemos que eso lo elige el Congreso de la República y es un verdadero arreglo político. Ahí no podemos esconderle eso a la población guatemalteca, y como consecuencia los Contralores de Cuentas, o el actual Contralor de Cuentas, llegó atado, a no ser por la actividad que realiza la CICIG y el Ministerio Público, en que logra liberarse un poco de esa red política, y lógicamente tienen que empezar a cumplir con lo que la ley le establece. Muy bien, vamos a una breve pausa y regresamos para el último bloque de Diálogo Libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta al último bloque del programa Diálogo Libre. Para terminar, hablemos brevemente, primero, licenciada Heidi de Mata, politóloga de la Universidad de San Carlos. Después de la renuncia de Otto Pérez Molina, que estaba, digamos, aferrado, pero tras conocer que ya iba una orden de captura en su contra, renunció, asume Alejandro Maldonado Aguirre en un gobierno transitorio. En lo que va, ¿cómo evalúa el gobierno de Alejandro Maldonado Aguirre y Alfonso Fuentes Soria? Sí, realmente, digamos, en 4 meses es complejo realmente poner orden en las diferentes instituciones que conforman el Ejecutivo. Sin embargo, yo creo que las decisiones han tenido muy poco alcance, ¿verdad? Y yo creo que, por ejemplo, el no tener voluntad para reestructurar la SAT, un elemento significativo, hubiese podido generar un mayor beneficio, el depurar estratégicamente estas instituciones que recaudan los tributos, de igual manera los puertos, las aduanas. Es muy importante
resolver esta situación de donde se nutre, digamos, el Estado de Guatemala. Si bien es cierto, hemos visto la aprobación de un presupuesto deficitario, esa es una prioridad. Yo creo que lamentablemente este gobierno de transición no prestó atención a aspectos álgidos. De igual manera vemos el tema de salud, ¿verdad? No fueron acciones estratégicas consideradas en su dimensión, de tal manera que se evidencia, digamos, el problema crítico que existe en términos de recursos para el sector salud. Vemos la dificultad de un Estado en términos de pago de salarios, ¿verdad? Esto realmente refleja toda una crisis presupuestaria que no fue atendida en su momento, y de igual manera el actual presidente, con toda la experiencia y conocimiento que tiene, pues nos hubiese gustado propuestas de reformas a la ley de servicio civil, por ejemplo. Hubiese sido realmente un legado importante para el Estado de Guatemala el poder generar procesos de construcción de perfil para ocupar esos cargos públicos, ya que actualmente es obsoleto. Creo que en ese sentido logró, digamos, administrar en alguna medida con grandes dificultades, ¿verdad? Que precisamente fue a nivel presupuestario. Conocemos claramente la importancia de los procesos de investigación, pero ya esto corresponde a otro ente del Estado. Sin embargo, creo que fue bastante conservador su participación. Muy bien. Licenciado Velázquez, con las lecciones aprendidas, ¿cómo debe ser el papel de la ciudadanía en el 2016 en cuanto a su vigilancia, por ejemplo? ¿Qué es lo que se aprendió a partir de este año? Mira, particularmente yo veo esa situación desorganizada. La actitud de la sociedad civil este año fue producto de que ya se había llegado al tope. Ya las autoridades que hoy guardan prisión llegaron al tope del cinismo. Ya solo faltaba que nos dijeran sí robé y qué. ¿Sí? Solo eso faltó que dijeran. Entonces ya la población estaba cansada. Y eso se refleja en que una vez se logra encarcelar al presidente y la vicepresidenta, como que se viene un baño de agua fría y se baja la espuma, y se bajó, que ya no se le dio seguimiento al tema que es de fondo, las reformas a las principales leyes, particularmente la ley electoral y de partidos políticos, que a pesar de que la Universidad de San Carlos, con una gran cantidad de representaciones, presentaron también unas modificaciones, ni siquiera consideraron ese proyecto, sino que tomaron el del Tribunal Supremo Electoral y ahí se quedó. Por eso decía yo que desde mi perspectiva veo difícil a una sociedad civil que ha estado totalmente desorganizada, en donde algunos grupos de sociedad civil que aparecen, que responden a determinados intereses, no precisamente al verdadero interés de la sociedad civil, creo que va a ser muy difícil convocar o que se participe en aquellos procesos que vayan a modificar la estructura de algunas leyes como las que ya se mencionaron, la ley electoral de partidos políticos, la ley de servicio civil, ¿sí? Y que ahí pueda también incluirse la figura en esas reformas de representantes de esa sociedad civil a nivel nacional en toda la estructura administrativa, política, de organización del país. Ojalá esté totalmente equivocado y que realmente en el momento en que se nos convoque participemos, que creo que va a ser así si se evidencia nuevamente corrupción descarada como la que se dio este año. El hecho de que los de la línea estén guardando cárcel, puede hablar con cualquier persona que importa productos y sigue pidiéndose dineros en las aduanas.
la corrupción sigue, no se eliminó por el hecho de que la línea ya esté en la cárcel, el contrabando sigue, entonces se avanzó hacia, más siento yo que fue una imagen al exterior muy democrática, aunque no la tenemos en la realidad, ¿sí? Una participación pacífica, se demostró y lógicamente sí es un llamado de atención al nuevo gobierno de que, bueno, la población sí pacíficamente puede hacer valer sus derechos, y acá yo diría que la columna vertebral va a ser el trabajo de los medios. El trabajo de los medios en esa investigación que ustedes realizan y dando a conocer la forma como estén administrando los recursos del pueblo, en esa medida puede irse orientando y puede irse convocando la participación de la sociedad civil. Bueno, ya estamos llegando al final y solo para hacer una última pregunta, que nos la respondan los dos. El presidente electo Jimmy Morales, ¿ustedes creen que ya tiene claro el panorama de lo que le toca lidiar el otro año y cuáles son sus primeras acciones como presidente al asumir el poder a partir del 14 de enero? Comencemos con la licenciada de Mata. Sí, yo creo que ya todos tenemos referencia de la coyuntura bajo la cual él asume el poder político. Creo que él tiene claridad que el poder no es solamente político, y me imagino que las estructuras históricas han tratado, digamos, de tener un acercamiento con el Ejecutivo. Esto realmente es la gran oportunidad para que él impulse procesos de cambio y de transformación, porque no cabe duda que hay mucha expectativa y el llamado es precisamente a fortalecer el poder político. Él indicaba en su eslogan de campaña electoral, ya no estamos en campaña desde luego, pero tiene que realizar acciones, procedimientos que permitan garantizar una administración más efectiva, ¿verdad? Durante su gestión. Y desde luego esperamos equipos de trabajo que no sean señalados de corruptos, ¿verdad? Sería lamentable el haber tenido esta oportunidad, ¿verdad? Que pocas veces se le brinda a guatemaltecos, y yo creo que de esta crisis él puede sacar algo positivo, y es tener la oportunidad de conformar su equipo de trabajo con gente honesta, transparente, con capacidad. La ciudadanía está exigiendo resultados, ¿verdad? La campaña electoral finalizó, y lo que queremos son acciones concretas que tiendan precisamente a implementar políticas que disminuyan ese nivel de desigualdad, de pobreza. Si algo caracteriza a Guatemala es precisamente esa pobreza extrema, de tal manera que si estamos claros que va a contar con poco presupuesto, esperaríamos que tenga la visión de optimizar esos recursos y de velar porque quienes administren la cuestión pública lo hagan con transparencia. Y desde luego nosotros esperaríamos el avance de procesos de investigación. Sería lamentable que después de esta crisis política siga manteniéndose niveles de impunidad. Y entonces sí pedimos el peso de la ley sobre aquellos que han cometido abusos de autoridad, y al Congreso de la República, que es importante también que establezca procedimientos para fiscalizar a los funcionarios públicos, que pueda desde luego impulsar procesos de reforma a la ley electoral y de partidos políticos, que es fundamental. Ahí se aborda el tema de la equidad, ¿verdad? En términos de género, de los diferentes sectores que conforman la sociedad guatemalteca. Se aborda el tema, por ejemplo, del financiamiento, que es un tema muy sensible en el caso de Guatemala, y entonces es la gran oportunidad de que los nuevos diputados asuman con seriedad y responsabilidad las reformas que ha demandado sectores de la sociedad civil. Sabemos que la Corte de Constitucionalidad está por pronunciarse ante estas reformas, pero sí quisiéramos cambios profundos, ¿verdad? Cambios profundos, y desde luego respaldamos la propuesta que realizó el Tribunal Supremo Electoral. Fue una propuesta que abarca diferentes ejes, atendiendo fundamentalmente el problema del financiamiento, la campaña anticipada, el abuso, digamos, de los recursos del Estado para efectos de campaña electoral, y desde luego el tema de género, ¿verdad?
en términos de mayor representación efectiva y pues regular lo referente a la reelección. Estos son temas, digamos, fundamentales. De igual manera, pues nosotros esperaríamos cambios significativos en la SAT, ¿verdad? Alguien que tiene visión, pues sabrá que lo urgente es ver de qué manera se mejora esa recaudación, y hacemos también un llamado a la sociedad civil a respaldar. Si el Estado no tiene los recursos, también el sector privado debe asumir con seriedad y responsabilidad. Siempre ha existido excusas para no tributar. Yo creo que, si bien es cierto, Guatemala enfrentó esta crisis política e institucional, también le corresponde al sector privado asumir con seriedad y responsabilidad. Situaciones como la línea se manifestaban, y por ahí existen los rumores, bueno, existe una línea 1, pero no conocemos la línea 2. Este es el momento realmente al sector privado de contribuir, tal y como lo estableció el comisionado Iván Velázquez, la importancia de generar un impuesto temporal para fortalecer la justicia, que es importante, y el Ministerio Público. Muy bien. Licenciado Velázquez, ¿qué le espera a Jimmy Morales como presidente electo? ¿Qué debe hacer de primero? Bueno, pero cuando uno evalúa a un personaje, a un actor, pues es difícil saber cuándo está diciendo la verdad y cuándo está actuando, ¿no es cierto? Pero yo creo que él sí sabe y conoce, tal vez no a profundidad, todo el tema de la crisis del Estado. Y digo que sí conoce, por eso fue que no ofreció nada. Simplemente se planteó ver el tema de medicinas y el tema de la dignificación de la educación, que si lo vemos desde otro punto de vista, estaba diciendo que la educación es indigna, ¿va? Entonces, ¿cómo la va a dignificar? Es una gran pregunta, pero se encuentra con el problema de recursos económicos para poder proveer todo lo que se necesite en el tema de salud y tener representación del gobierno a través de ese servicio en todo el país. Pero hasta hoy, y es lo delicado, o no le han dado la cifra a él, o él no se ha preocupado por lo que ofreció, que es el tema de la salud. Hasta hoy creo que él podría decir ya cuántos centros de salud funcionan, cuántos no, cuántos puestos de salud existen, cuántos funcionan, cuántos no, el monto, ya un monto estimado de lo que se necesitaría para poder atender todos esos centros y puestos de salud en todo el país, con el recurso humano correspondiente, más todo el equipo y el suministro de medicamentos, pues para poder cumplir él con lo que tiene. Pero tiene una gran ventaja, no ofreció mayor cosa. Cualquier cosa positiva que haga va a ir en abono de él, si logra hacerlo. La selección de su equipo de trabajo creo que va a ser su carta de presentación. Vamos a ver qué gente llega y qué sectores o a qué sectores van a representar. Si realmente se van a quitar la camisa sectorial de donde vayan y se van a poner la que él se puso en su campaña electoral, la camiseta de la selección nacional del país, sí. Entonces va a ser su primera carta de presentación. El tema es que ya se están dando cuenta que la crisis es tan profunda, pero tan profunda, ¿ya? Porque no solamente es la falta de recursos, ya tiene un recurso humano totalmente acomodado a que hace estrictamente lo que se le dice o lo que ha hecho por toda su vida, y como tampoco hay un estímulo para premiar la excelencia en el nivel de trabajo, lo que se busca es gente que se preste a negocios y no gente que se preste a mejorar el servicio y lograr atender la razón de ser de todas las instituciones. Yo diría que él, con que empiece un proceso de volver al tema, a la razón de ser, a la razón que le dio vida a todas las instituciones para que cumplan esa razón de ser, creo que empezaría a mandar mensajes positivos y sus funcionarios entenderían el mensaje y dirían, bueno,
todas las funciones que debe cumplir él están en la Constitución, las funciones del Estado y de los ministros están en la ley del Ejecutivo y en los acuerdos internos de cada uno de los ministerios. Si se ponen a hacer lo que la ley dice, el pueblo pues les va a aplaudir. Bueno, agradecemos la participación de la licenciada Heidi de Mata, politóloga de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y el licenciado Erasmo Velázquez. Él es analista económico independiente. Es así como llegamos al final de este último programa del año de Diálogo Libre. Y usted, ciudadanía, ya sabe, a seguir vigilante en el 2016. Soy Giovanni Contreras, hasta la próxima.